Bona tarda, benvinguts a l'Ateneu Barcelonès, on un any més ens trobem aquí per col·laborar amb el Festival de Filosofia del Barcelona Pensa. A més, ens fa molta il·lusió que aquest any l'acte el puguem tornar a fer presencial, perquè l'any passat les circumstàncies van fer que l'haguéssim de fer de seguir de forma virtual, però bé. Aquest any el Pensa ja porta tota la setmana fent diverses activitats, diferents actes interessantíssims a diversos punts de la ciutat i, com deia abans, la nostra ja és una col·laboració que és tradició i és habitual que l'acte de clausura el fem aquí en col·laboració amb la secció de filosofia. També aprofito per recordar, per commemorar que ahir va ser el Dia Mundial de la Filosofia, així que això, commemorar-ho avui encara que amb un dia de retard. I res, també simplement recordar-vos que al final de l'acte deixarem un espai que pot ser més breu o més llarg perquè vosaltres, el públic, pugueu fer preguntes, dubtes que us hagin sortit durant l'acte. I res, jo ja baixo i deixo la paraula al doctor José Díez, codirector del Festival de Filosofia del Barcelona Pensa, i la doctora Concha Roldán, la ponent d'avui. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ascensi. En primer lloc, com a codirector, enviar un salut també de Lorena Fuster, que volia estar aquí, és l'altra directora, però al final s'ha posat malalta i no ha pogut estar, però envia un salut molt carinyós a tots i totes i a la Concha amb aquest acte de cloenda. Avui ara fem la conferència de clausura, llavors com codirector unes breus paraules de cloenda del festival. Bàsicament tornar a agrair a totes les instàncies que ho fan possible. En primer lloc a la Universitat de Barcelona i a l'ICUB, a l'Ajuntament de Barcelona. Com ara ens han recordat, hem retornat a la versió presencial després d'una edició l'any passat online, que va tenir les seves coses també positives, interessants, però trobaven a faltar aquest caliu, aquesta presencialitat, i estem molt contents d'haver pogut fer-ho enguany, encara que amb certes limitacions, però estem molt contents. I això ens porta també a agrair a tots els espais que ens han acollit aquests dies. Hi ha una setmana una mica llarga, avui ara acabarem, però en fi, alegres, i si no hagués estat pels espais que ens han acollit no hagués estat possible. En concret, ara mateix a l'Ateneu, que ja portem una llarga col·laboració i esperem que duradera en el futur. En segon lloc, també volem agrair, com a director i en nom de la codirectora també, molt a tots els voluntaris del Pensa, perquè aquesta bogeria d'activitats i pujar i baixar i cap a la dreta i cap a l'esquerra i per la Golferiz i l'Ateneu, això no seria possible sense els voluntaris. O sigui que un agraïment molt sentit per totes i tots. I per suposat també amb els ponents que col·laboren amb el festival desinteressadament, en aquest cas amb la Concha Roldán, amiga i companya. I com sempre he dit, i sento si avorreixo els que ja m'ho heu sentit dir moltes vegades, però amb últim lloc, però el més important, sobretot a vosaltres, els assistents, al públic, perquè, repeteixo, ja pot haver-hi espais, pot haver-hi voluntaris, pot haver-hi ponents, pot haver-hi de tot, però si no hi ha públic no hi ha festival. O sigui que sou vosaltres els que feu el festival i estem molt orgullosos i agraïts de la vostra fidelitat i que ens acompanyeu any rere any, amb l'interval i una virtual de l'any passat, amb aquest reenganxe presencial, que una mica menys de cues que altres anys, però molt bona assistència i esperem que això vagi mantenint-se en el futur. O sigui que molts agraïments de tot cor de part de l'equip del festival. I jo ara simplemente unas pocas palabras para presentar a Concha Roldán, que es nuestra conferenciante de este acto de clausura. Ella es doctora en filosofía, estudió en la Complutense en Madrid, pero después ha ido viajando por el mundo con formaciones adicionales y colaboraciones institucionales, principalmente en Alemania, si no me equivoco, en Berlín, en
Münster y en München, ¿sí? Y bueno, tiene, en fin, una amplia carrera académica e intelectual que no voy a intentar resumir. Es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y directora del Instituto de Filosofía del CSIC en la actualidad. Y además es presidenta de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política. Sus ámbitos de trabajo pues son la ética y la filosofía política, como connota su vinculación con esta sociedad, pero también la historia de la filosofía, en especial Leibniz, es una leibniziana de pro, y también el feminismo, habría de decirse los feminismos, porque varios aspectos de todo lo que tiene que ver con los estudios de feminismo, que es justamente el tema en relación al cual nos va a hablar hoy. Más en concreto sobre la invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia de la filosofía y seguramente del pensamiento en general. Muchas gracias, Concha, y adelante. Bona tarda, benvolgudes i benvolguts. Estic molt contenta de ser al Barcelona Pensa. Agraeixo molt al Barcelona Pensa i a Ateneu Barcelonès la invitació que em permet parlar en aquest marc incomparable. Espero que festivals com aquest puguin seguir contribuint a donar llarga vida a la filosofia, amb accés comú per totes i tots a la secundària i als carrers. Em sap greu no tenir prou coneixements de català per fer la conferència. Gracias por la asistencia, el interés. Bueno, ahora sigo en castellano porque, bueno, he hecho un poquito el esfuerzo porque me apetecía dirigir unas palabras, pero, bueno, pues no lo he pronunciado con alguna faltilla, pero con todo el corazón. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y gracias a José Díez también por la presentación que ha hecho de mi persona. Y bueno, pues como veis, claro, ya uno peina canas a estas alturas y en Leibniz y en las cuestiones de estudios de género también presido asociaciones. La de Leibniz lo digo por si os queréis también aproximar, porque yo creo que junto a actividades como este festival de Barcelona Pensa, las asociaciones filosóficas, bueno, igual que otras asociaciones científicas, también ayudan a que se reúnan uno en torno a temas de estudio que nos interesa. Entonces, bueno, pues ya digo, por una parte la Sociedad Española Leibniz y por otra parte GENET, que es la red transversal de estudios de género en ciencias humanas, sociales y jurídicas, y lo digo porque si no me dirán, ya han dicho lo de la Asociación de Ética y no han dicho lo demás. Que digo, o si tenéis ganas, pues podéis escribir y con gusto os informaré. El tema al que yo, bueno, ahí tenéis puesto el título que presenté, con unas interrogaciones. Tampoco pensemos que vamos a salir de esta sala sabiendo absolutamente todas las causas de por qué no están las mujeres en las historias oficiales de la filosofía. Lo que yo pretendo es hacer una aproximación y relacionarlo también con la ausencia, como ha dicho José Díez en la presentación, con esa invisibilización que ha habido de las mujeres en todas las especialidades académicas, también los lugares prominentes, los lugares desde donde se gobiernan también las instituciones. Vamos viendo que hay algunas, cada vez hay más, pero sigue habiendo todavía mucha dificultad, sobre todo en la academia. Yo soy académica, creo que en el mundo de la empresa privada quizá hay algunos cauces para que en algunas, por lo menos me sale branche ahora en francés, en algunas digamos, de las
especialidades de las empresas privadas sí que puedan tener ese desarrollo y acceso a las mujeres. Pero en la academia seguimos viendo que mientras que somos paridad cuando estudiamos, esto en filosofía lo vemos, yo miro ahora la sala, veo una sala paritaria, pero según se va avanzando en la carrera, según vamos haciendo los doctorados, hasta los doctorados también en filosofía observamos que suele haber el mismo número de doctorandos y doctorandas que llegan a leer la tesis con una buena nota, pero según se va avanzando en la carrera se van separando de forma que hay ayudantes doctores, contratados doctores, va aumentando el número de varones que van subiendo por la escalera hasta llegar a las cátedras. En el CSIC lo que yo he conseguido llegar, yo soy catedrática, soy profesora de investigación, mientras que las mujeres, hago así porque es la tijera del CSIC que hicimos con estos porcentajes, mientras que en el caso de las mujeres se va alejando, de forma que hay un 12% de mujeres catedráticas frente a los 88, o quizá uno más o uno menos. Bueno, yo no voy a hablar exactamente ahora de problemas de la academia ni de estos porcentajes, pero sí quiero que lo tengamos un poco como el horizonte, pero más allá todavía veamos que esto que pasa en filosofía y que pasa en casi todas las especialidades universitarias es lo mismo que pasa también en la sociedad. Yo voy a hablar de una problemática que nos atañe a las mujeres, que en esa invisibilización he dicho historias oficiales. ¿Cuáles son las historias oficiales de la filosofía? Bueno, los que veo que están en la sala, las que veo sobre todo que ya peinan canas como yo, pues son en filosofía la historia de la filosofía de Copleston, de Abañano, todas aquellas que, si recordáis cuando estudiábamos, eran las que nos hacían ir a mirar. Si buscáis estas, no encontráis más que menciones a algunas mujeres, sobre todo, que están ahí por motivo de su alcurnia, es decir, están las mujeres que fueron reinas, gobernantas, porque por razón de clase, y ya voy entrando en lo que va a ser el tema, sí que se podía salir uno de la invisibilización en la que estaban sumidas las mujeres en el conjunto de la sociedad. Ahora tenemos, bueno, no voy a mencionar colegas, pero hubo incluso algunas historias de la filosofía de hace no tantos años que tampoco aparecían las mujeres, si veis, historias de la filosofía del siglo XX, más que como algunas notas a pie de página, o aquí ya empieza a aparecer el gueto de los estudios de género. O sea, los estudios de género parece que es el coto privado en el que las mujeres podemos dedicarnos a la filosofía sin que llame demasiado la atención para algunas de estas historias de la filosofía. Y luego las filosofías más contemporáneas, las Wikipedias, tampoco hay tantas mujeres en Wikipedia. Ha habido que hacer maratones, se han hecho, para hacer que aparecieran mujeres sobre todo actuales, que había muy pocas, pero también mujeres de la historia de la filosofía a lo largo de los siglos, a los que yo me quiero referir un poco en esta charla. Bueno, sigo hablando, quiero que vean un poco cuál es el esquema muy sencillo. Ya digo, a mí lo que me interesa es escarbar un poco en cuáles son las causas que hacen, por una parte, que haya esta ausencia de las mujeres de las historias de la filosofía y cómo esto se relaciona también con unos prejuicios sociales, sociopolíticos, que están a la base de nuestras sociedades occidentales. Yo son las que más conozco.
Podemos hacer luego, si llegamos al coloquio, alguna comparación. Por lo que yo sé, no es solo un problema, y lo estamos viendo en los medios, de sociedades occidentales, que parece que por lo menos de palabra nos vamos librando un poco de esta invisibilización. Ninguno de nuestros colegas varones se atrevería ya a decir en público, bueno, alguno lo hace, pero en su mayoría de ir en contra de este discurso que yo estoy manteniendo aquí. Es un discurso, el de la paridad, bastante aceptado. Pero si luego nos damos cuenta de los resultados que tienen algunas acciones, por no mencionar la más radical de todas, que es la de violencia de género. Ahora estamos celebrando ayer el Día Mundial de la Filosofía, que yo digo, bueno, lo celebramos en este momento un poco con crespón negro, lo que estamos es reivindicando, el valor de la filosofía, y que la filosofía tiene sentido, aparte de para 3 o 4 sabios, digo, que normalmente era ese panteón de ilustres que nos contaban cuando estudiábamos en la facultad, en su torre de cristal o en su torre de marfil, sino que la filosofía tiene un sentido para nuestras propias vidas. Y hay algo que nos enseña. Yo me sentiría muy contenta si al final de esta charla, con respecto a este tema de la exclusión y de la invisibilización de las mujeres, nos lleváramos con 3 o 4 ideas al respecto que yo habría intentado transmitir de la mano de la filosofía. Vaya, ya me está sonando Es que antes estaba programada para otra hora, a las 6. Bueno, espera, que no me quiero, que se me ha ido un poco la idea. Entonces, bueno, aquí lo que os presento entonces es un esquema voy a hacer un pequeño preámbulo, luego intentar hacer un análisis de esa exclusión femenina de la esfera pública, ir al caso luego de las historias de la filosofía y una pequeña conclusión. Vamos avanzando entonces. Cuando decimos que entonces que las mujeres no están presentes en las historias de la filosofía, estamos partiendo de un hecho. La exclusión de las mujeres de esas historias, salvo como excepciones. Nosotros en filosofía lo que intentamos es relatar enhebrando conceptos, argumentando una serie de razones para explicar las causas o para llegar a algunas conclusiones del porqué de lo que queremos relatar. Yo aquí quiero apoyarme en 3 conceptos fundamentales, aparte el de la invisibilización, que ya hemos empezado mencionando, en los que yo me apoyo para intentar buscar esas causas, ¿no?, de por qué están ausentes las mujeres. Estos conceptos son, por una parte, el concepto de exclusión, el concepto de excepción y el concepto de inferioridad. Partimos del primero, que es el hecho de esa exclusión, salvo excepciones. ¿Cuáles eran las excepciones a lo largo de toda la historia de la filosofía para que uno pudiera acercarse o incluir o mencionar a las mujeres, aunque fuera de pasada, en las historias de la filosofía? Era su asimilación a lo que se consideraba el intelecto masculino. Una forma de pensar que decían y que seguimos defendiendo así, que la filosofía nos ayuda a abstraer, a formar conceptos abstractos de las cosas más comunes que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Tanto la filosofía como la matemática eran las disciplinas por excelencia que posibilitaban a las personas esta capacidad de abstracción. Pues bien, las mujeres estaban también excluidas de esta posibilidad de abstracción. Decían, las mujeres tienen una forma de aproximarse al conocimiento que puede ser
ahora diríamos más light, que puede ser más literaria, que puede ser más estética, pero lo que es el fundamento de abstracción no tienen preparado su cerebro para ello. Esto por eso lo ligo yo, el tema de la excepción, con esas causas que aparecían ya desde los filósofos griegos, pues pensemos en filósofos como Platón o Aristóteles, donde se empezaba a pensar en la jerarquización de los seres, no solo de los seres humanos, también de los animales, de los seres vivos. Había como una escala de jerarquización y según se iba ascendiendo en ella hasta llegar a los varones bien pensantes, que ahora mencionaré después, que según Kant llevaban barba, porque todo lo sublime llevaba barba, pues en esa escala para ascender, las mujeres siempre quedaban en un lugar inferior. Y ahora me voy a referir en el siguiente paso al porqué de estas causas de la inferiorización y lo que yo en algún otro momento he dicho, que en realidad eran algunas causas, entre comillas, pero ninguna explicación, porque eran lo que en filosofía denominamos muchas peticiones de principio, petitio principio, o sea, se daba por supuesto lo que al final se quería demostrar, que era la inferioridad de las mujeres. Esto es lo que llegó a construir lo que ahora conocemos, oímos hablar de una concepción patriarcal de la historia, de las historias en general, de la historia de la filosofía en particular. Eso es lo que yo mencionaba de pasada como los panteones ilustres, los genios. Si veis, la historia de la filosofía fue construida y así nos la enseñaron. Yo al final no solo quiero hacer una crítica desde un punto de vista feminista, sino también cómo tenemos construida una historia de la filosofía que parece que Platón es como una carrera de relevos. Platón le pasa el testigo a Aristóteles, corre Aristóteles, llega al medievo, allí nos encontramos con San Agustín, Santo Tomás, entramos en la modernidad, corre Descartes, le pasa el testigo a Spinoza. Bueno, así podríamos seguir. Parece que nos lo han enseñado así, como si entre estos genios, estos pensadores ilustres, hubieran tenido una comunicación entre ellos. No. Esto es una interpretación que se ha hecho de las historias de la filosofía, que nos lo han mostrado así, igual que nos han mostrado en esa misma línea que no había ninguna mujer que hubiera hecho filosofía desde los griegos hasta nuestros días. Esto es lo que hace que esa concepción patriarcal de la sociedad, que también es patriarcal, haya permeado igual. No sabemos cuál es la causa entonces, la causa del pensamiento que llega a permear en la sociedad. Hay unos vasos comunicantes, hay unos acuerdos previos en estos prejuicios que hacen que todo el mundo quede contento con las cosas tal y como están, sin plantearnos cómo deberían ser de otra manera o cómo podríamos mejorar la sociedad. Después de analizar un poco esto, me referiré también a lo que ha supuesto como paliativo el crear esas historias de mujeres que en el fondo lo que han hecho ha sido crear un gueto. O sea, hay una historia oficial de la filosofía y luego vamos sacando publicaciones donde reivindicamos que hay muchas mujeres que han escrito a lo largo de la historia de la filosofía, pero aparecen en esos libros aparte de lo que es la historia oficial. No lo introducimos en los currícula de la enseñanza secundaria. Parece, nos damos con un canto en los dientes, que tenemos historia de la filosofía en segundo de secundaria, de bachillerato. Pero ¿dónde están las mujeres en ese currículo? Parece que después de mucho protestar, alguna vamos a conseguir. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la selectividad? Si resulta que tenemos 10 nombres que estudiarnos y de esos 10 ahora resulta que vamos a dejar 5 de los varones que nos ponían nota por ello y vamos a tener que introducir 5 mujeres.
¿Se reduce la historia de la filosofía a esos 10 nombres que tenemos que estudiar? ¿No deberíamos replantearnos, y eso es a lo que voy al final de la charla a volver a subrayar, no deberíamos plantearnos otra forma también de enseñar la filosofía más contextual por sus épocas y que dentro de cada una de ellas aparecieran más paritariamente varones y mujeres? Es una pregunta que yo me hago, yo ya me la he respondido que sí, creo que eso es lo que debería ser, ¿no? Pero me gustaría luego escuchar también las palabras del público. Lo que denominamos muchos de nosotros una historia de la filosofía inclusiva. Bueno, voy a mirar porque me enrollo con la primera. Pues. Bueno, ya lo he apuntado. ¿Cuáles son esos antecedentes que construyeron en la historia de la filosofía la inferioridad de las mujeres? Es lo que conocemos como la falacia naturalista, ¿no? Y es justamente el dar por demostrado lo que tendríamos que demostrar, pero en el caso de las mujeres tiene además otra lectura que se hizo dentro de esta falacia, que es también su proximidad a la propia naturaleza. Es decir, los filósofos antiguos y también desde los orígenes de la modernidad, y vamos a verlo en autores como Aristóteles y como Rousseau y como Kant, consideraban que la diferencia física de las mujeres con respecto a los varones, la posibilidad de engendrar hijos, la posibilidad de parirlos y de amamantarlos, colocaba a las mujeres más próximas a la naturaleza y con ello al resto de los animales también. Eso, sin haberlo argumentado y tematizado muchas veces con esta claridad que yo lo acabo de decir ahora, son los pasos intermedios que podemos seguir muchas veces en la formación de este prejuicio. ¿Por qué las mujeres, por naturaleza, están más inclinadas al cuidado? ¿Es esto cierto? ¿Lo llevamos realmente en nuestra naturaleza o es algo que hemos aprendido? Por eso digo, la educación diferenciada que se nos dio desde tiempos inmemoriales, que a los varones se les enseñaba para poder luego desarrollar empleos en la vida pública, para poder desempeñar lo que se llamaban los ministerios, tanto en la enseñanza o desempeños políticos, jurídicos, etcétera, mientras que a las mujeres para qué se les educaba, para el cuidado, para el hogar, como mucho para saber un poco de números, para poder llevar las cuentas del oikos, de lo que era en el mundo, desde el mundo griego, la casa, la economía de la casa. Y esta es esa división que tantas veces hemos oído entre, yo no divido entre lo privado y lo público, sino entre lo doméstico y lo público, porque justamente dentro de lo doméstico normalmente las mujeres no tienen su lugar privado, como, si recordáis, defendía Virginia Woolf en una habitación propia. O sea, ¿dónde está, cuando entramos normalmente en los hogares, esa habitación propia de las mujeres, que sería lo que nos permitiría decir que separamos la vida privada de la vida pública también? Entonces, la educación diferenciada, yo he puesto ahí unos nombres por si alguien luego quiere ver qué es lo que escribían estos pedagogos: Fenelón, Vives, Luis Vives es más conocido entre nosotros, Franke fue el creador del pietismo en Alemania. Ellos empezaron, digamos, los pietistas, a dar pasos hacia una educación para todas las clases, porque eso también hay que decirlo. Estamos hablando de, no se puede tampoco en 40 minutos meterlo todo, pero
las mujeres también que se van a empezar a aproximar al saber son las mujeres de una clase acomodada, las mujeres aristócratas, la emergente burguesía a lo largo de la modernidad, ¿no? Pero cuando enseñan estos pedagogos, claro, la gran mayoría de las mujeres ni siquiera podía tener acceso a ello. Entonces, bueno, era un paso el que al menos, aunque fuera una educación segregada, las mujeres pudieran sentarse en un aula durante unos pocos años y aunque fuera para enseñarles unas pocas de cuentas, como decían los alemanes, las 3 Ks, Kinder, Küche y Kirche, o sea, un poquito de latín para poder leer las plegarias, un poquito de números para las cuentas y para las cosas del hogar, la cocina, los niños, el cuidado, ¿no? Entonces, con esta educación diferenciada, a la que algunos quieren volver ahora, si seguimos los medios, se crea esa división, ¿no?, entre el ámbito doméstico y el ámbito público, y unas se dedican a, digamos, por naturaleza, el ámbito doméstico y otros al ámbito público. Para las mujeres, desde tiempo inmemorial solo había 2 salidas, o el matrimonio o el convento. Aquí hay que, igual que he roto una lanza por los pietistas, hay que romper una lanza también por los conventos católicos, porque gracias a ellos algunas mujeres, es verdad, una excepción dentro de una excepción también, de clases acomodadas, pudieron estudiar y dedicarse al estudio dentro de esos conventos sin tener que optar por el matrimonio como era lo usual para las mujeres. ¿Qué pasaba con los filósofos, sin embargo? El celibato parecía que era lo usual en todos ellos, por lo menos en la modernidad, ¿no? Pensemos en Kant, que es uno de los a los que he dedicado algunos de mis esfuerzos. Bueno, Rousseau no es que fuera célibe, pero desde luego no se casó, se dedicó a tener un amante y un montón de hijos en la inclusa. Esa era otra de las posibilidades para los filósofos que se dedicaban solo al pensamiento, mientras que las mujeres tenían que optar o bien por el matrimonio o por dejarlo todo y encerrarse en un convento. El papel de los salones fue importante, no sé si recordáis un poco estas historias que en muchas películas, que es en lo que también percibimos un poco los desarrollos de la época del origen de la modernidad, al que yo me refiero fundamentalmente ahora. Había esos salones como lugares fronterizos donde las mujeres de clases burguesas y clases acomodadas, como ellas no podían ir a la universidad, no podían, ahora voy a decir algún ejemplo de alguna que como excepción sí que pudo acceder a ello, como no podían hacer esto, lo que hacían era llevar el saber a sus salones. Entonces se invitaban al mundo intelectual de la época a esos salones que eran hervideros de la vida cultural, ¿no? Entonces, sobre esto hay mucho escrito que os recomiendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Oliva, ahora no me acuerdo de su apellido, bueno, luego me vendrá. Escribió justamente sobre los salones como lugares fronterizos, ¿no?, donde las mujeres llevaban esa vida pública a la vida doméstica. Bueno, esto era así, y las contradicciones de la Ilustración, voy a referirme nada más, porque es que veo que el tiempo avanza más rápido de lo que yo quisiera, a Rousseau y a Kant, porque son 2 de las figuras más conocidas que hablaron de ética, que hablaron de igualdad, que hablaron de educación. Rousseau escribió sus discursos sobre la igualdad, escribió el Emilio para enseñarnos cómo debía ser esa educación ilustrada, cómo debería educarse al género humano para progresar de una manera diferente a como lo habían hecho nuestros antecesores.
Sin embargo, bueno, cuando nos acercamos a los escritos de Rousseau, vemos que de la igualdad que habla, desde luego, no es en ningún momento la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando nos acercamos a su Emilio, vemos que le dedica el capítulo 4 a la educación de Sofía de una manera muy diferente a cómo se ha referido a la educación que hay que dar a Emilio. A Emilio lo está educando para desarrollar los conocimientos, para desarrollar grandes empresas, para entrar pisando fuerte en la vida sociopolítica. Sin embargo, Sofía es un apéndice, un apoyo para que Emilio pueda, digamos, en ese trampolín desarrollar más su propia vida, ¿no? O sea, hay se pide, digamos, una abnegación de las mujeres para que los varones pudieran desarrollar plenamente su vida también filosófica, la vida a la que estaba llamado también, parece, Immanuel Kant, al que conocemos como el padre de la ética. Immanuel Kant, por lo menos en los manuales que todavía estudiamos algunos de nosotros, viene mencionado como el padre de la ética moderna, con dos columnas fundamentales en las que apoya su ética, que son la autonomía y la universalidad. Sapere aude, dice Kant, atrévete a saber, pero cuando indagamos en muchos de sus escritos, algunos más de juventud, como las observaciones sobre lo bello y lo sublime, pero cuando vamos pasando por las tres críticas y llegamos también a los escritos de antropología y leemos el formalismo, que es lo que nos enseñaron, el imperativo categórico, ¿no?, que es una fórmula abstracta, formal, que puede ser aplicable a todo el género humano, ¿no? Obra de manera que la máxima de tu conciencia pueda convertirse en ley universal. Bueno, esto lo decimos así, en principio, pues es aplicable tanto a varones como a mujeres. Yo ahí no le pongo un pero a Kant, pero cuando lo leemos contrastándolo con los contenidos antropológicos, en un escrito como Las observaciones sobre lo bello y lo sublime, tenemos que leer cómo ahí Kant dice que una mujer como la señora Dacier, una filóloga, o como Madame de Châtelet, una de las mujeres a las que me voy a referir en la siguiente hoja, solo les falta para ser varones una buena barba. Es decir, que son, y lo dice también expresado de esta manera, como si fueran espíritus masculinos en cuerpos femeninos. Es decir, tienen un intelecto, el intelecto es lo sublime, es lo masculino, en un cuerpo femenino. Kant, en otras obras, desarrolla también, yo las recomiendo leer porque, bueno, pues en la fundamentación, por ejemplo, de la metafísica de los costumbres se aprende muchas cosas, pero cuando llegamos a los escritos más antropológicos, sobre todo la antropología en sentido pragmático, nos encontramos con que hay una ejemplificación también de cómo se describe, cómo son las sociedades, cómo se desarrollan entre ellas. Y de esa descripción hay un salto, a mi entender, eso lo podríamos discutir, yo así lo defiendo en la obra de Kant, en la que se prescribe éticamente cómo eso debe seguir siendo, es decir, describe la mujer está más próxima de los animales domésticos, y dice en la antropología, y por eso ella es el primero de ellos. Es verdad que no solo habla de las mujeres, también habla, es lo que estaba en la época también, dicen, de personas de otros países, de otras razas, de otros lugares, y también pone un límite de superioridad e inferioridad de lo que parecía que era también el sentir de los orígenes de la modernidad,
pero no en todos los pensadores nos encontramos esto. Hay otros pensadores ilustrados que no formaron parte de eso que yo he denominado entre Casandra y Clio la línea triunfante de la modernidad. Hubo otros que no conocimos, porque esas historias de la filosofía que nos han ido contando es una interpretación también de cómo queremos ideológicamente que se nos cuente la película de la historia de la filosofía. Entonces, claro, Kant, cuando habla de ética también habla, y yo, bueno, que lo he traducido, no habla del Mensch von Prinzipien, no habla del ser humano de principios. En algún lugar, por lo menos, se le desliza el hablar del Mann von Prinzipien, el hombre, el varón de principios, porque él también desarrolla una teoría de la proximidad más estética de las mujeres a la ética, es decir, las mujeres no harían el bien por principios, sino porque estéticamente no se querrían manchar las manos con la sangre, por ejemplo, o porque les parece feo un determinado comportamiento. Esto aparece en los ejemplos. Entonces, bueno, yo os recomiendo que lo leáis porque a mí me costó tener que llegar al seminario de Celia Morós, que lo quería mencionar aquí, Feminismo e Ilustración, que lo mencionábamos al entrar con José Díez, que ya cumplió 30 años, igual que el seminari Filosofía y Género, aquí en la Universidad de Barcelona, donde yo tuve también el gusto de venir a participar hace muchos años en estas sesiones, porque se fundó en 1990. Para lo que no lo sabéis, os animo a que entréis en la página y lo busquéis, entre profesoras de la Facultad de Filosofía y de la Facultad de Filología. Entonces, yo pues me reuní con Fina Virulés, con Carmen Revilla, con Rosa Rius. Ahora es la directora Lorena Fuster, a la que ha mencionado José Díez, que siento que no haya podido venir, porque ella fue, bueno, una de las primeras discípulas, yo creo, de Fina Virulés. Y, bueno, quería también mencionarlo porque sobre esto es sobre lo que aprendimos, ya digo yo, con Celia Morós en ese seminario que se llamaba Feminismo e Ilustración, que ahora ha sacado un libro que os recomiendo en la colección de cátedra Marta Madruga, que se llama así justamente Feminismo e Ilustración, y la colección Cátedra también hace 30 años, parece que 30 va a ser el número mágico. No sé si jugáis a la lotería, pero yo lo recomendaría que acabe en 30 por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, para no irme por las ramas, quería mencionar que frente a estas incoherencias de la Ilustración, en los varones empezó en los orígenes de la modernidad a ver los cuadernos de quejas, las querel de las mujeres y de algunos defensores de las mujeres, porque yo he mencionado a Rousseau y a Kant, pero en el siglo XVII y XVIII también hay autores que están escribiendo otras cosas y que son menos conocidos. Poulain de la Barre, ¿cuántos y cuántas habéis estudiado en las facultades de filosofía Poulain de la Barre? Él está escribiendo en 1600 y muchos ya y reflexionando sobre la igualdad de las mujeres. ¿Por qué las mujeres no son consideradas seres humanos al mismo nivel que los varones? Os quería contar también que bien entrado el siglo XVIII, para que veamos cómo se va formando esa tierra, ese humus del que sin querer vamos bebiendo y seguimos todavía nutriéndonos. Circulaba un anónimo por Europa en el que decía que las mujeres no eran seres humanos. Decía, mulieres non esse homines. Y en toda la argumentación del escrito, que también os lo recomiendo, lo que venía a decir es que las mujeres no tenían alma. Esto lo quiero... Claro, Kant no dice eso, pero de alguna manera se está haciendo una rebaja en la humanidad de la mitad de la humanidad de algunos seres humanos, y eso es lo que va quedando en ese inconsciente colectivo, ¿no? Yo en esto soy muy lamarckiana, no sé si conocéis a Lamarck, que decía que la función crea el órgano, ¿no? Pues lo que hicieron todos estos pensadores
con esta aproximar a la naturaleza también más a las mujeres, o con esta educación segregada y diferenciada, fue también el ir haciendo que en nuestra especie se vayan creando unas ciertas heriditas. Se habla de los lóbulos también del cerebro, va habiendo también cambios físicos, y yo creo que esto se podría hablar de ello, influidos también por las tareas. Igual que se han hecho experimentos en los que se ha querido demostrar que los varones no son capaces de hacer una multitarea como son capaces de hacer las mujeres. Esto fue un experimento con el que yo me reí muchísimo, porque eran de distintas edades, hombres y mujeres, les ponían a hacer tareas en el hogar, pero también tareas intelectuales, y no les decían antes cuáles iban a ser esas tareas, ¿no? De pronto sonaba el teléfono, tenían que hacer unas fotocopias, tenían que hacer una tortilla, tenían que lavar los platos, tenían que dar el biberón al niño, tenían que cambiarle el pañal, etcétera, y al cabo de un tiempo limitado haber hecho todas esas tareas. Las mujeres de todas las edades en general cumplieron esas tareas, los varones no. ¿Por qué? A ver, pues que no me digan que esto es perogrullo. O sea, no es porque seamos diferentes, es porque nos han educado de manera diferente, y porque a nosotros además se nos ha educado a que tenemos que sacrificarnos para hacer todo eso, ir, como yo digo, como árboles de Navidad por la calle, con la cartera del trabajo, el carrito del niño, lo de la compra, y es lo más normal. Mientras que parece que si eres varón te cuesta más. Tu propia madre muchas veces a lo mejor no te ha dicho que te tienes que hacer la cama o que te tienes que ir a comprar las cosas. Esas cosas parece que nacen ya, las cosas salen de la nevera, claro, todo el mundo lo sabe. No hay que ir a comprarla ni nadie, tú abres la nevera y ahí lo tienes todo. Bueno, no me voy por aquí, que no era el discurso que quería tener hoy. Pero, bueno, va a hacer también un poco de broma, un poco entre comillas, sobre el asunto, para que veamos que eso pasa, y muchas veces pasa por nuestro lado y lo vemos, y nos parece que es lo más normal. Bueno, pues aparte de estos defensores que menciono ahí, Poulain de Labarre en Francia y Condorcet, bueno, también ha habido otros filósofos también posteriores como Stuart Mill. John Stuart Mill, es verdad que tuvo la suerte de tener a su mujer, Harriet Taylor, con quien también debatió en plano de igualdad, igual que vamos a pensar ahora en otras mujeres, que son las que yo denomino, bueno, no soy la única, mujeres que lucharon solas, que antes de crearse lo que conocemos como movimiento feminista, las distintas olas del movimiento feminista, las mujeres primero empezaron a despertar por ellas mismas y a darse cuenta que esta película no era en la que querían vivir, que por qué les había tocado la pata quebrada ahí en casa y no podían tener las mismas condiciones que los varones. Quiero mencionar algunas de estas mujeres que deberían estudiarse en nuestras aulas de filosofía. Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft. Bueno, Mary Wollstonecraft yo creo que algunos ya sí que lo habréis oído un poco más. Y Olympe de Gouges, claro, Olympe de Gouges, las mujeres hicieron la Revolución Francesa, pero cuando se escribieron los derechos del hombre y del ciudadano, ¿dónde estaban las mujeres? No estaban. Entonces Olympe de Gouges dijo, bueno, hay que escribir también los derechos de la mujer y de la ciudadana. No fue el libro justamente lo que le costó la cabeza, fue el régimen del terror de la Revolución Francesa, pero ella justo en este libro lo que dice, tenemos el derecho de subir al cadarzo y no tenemos el derecho de subir a la tribuna. ¿Por qué? Es lo que se plantea en este libro. Mary Wollstonecraft escribe un par de años después también una vindicación de los derechos, escribió de los derechos del hombre y también de los derechos de la mujer, que también os lo recomiendo vivamente porque ahí se ve un poco las reflexiones que tampoco han cambiado tantísimo las cosas en 2 siglos y pico en las reivindicaciones que estamos haciendo. Bueno, me paso un poco, pero hemos ganado de jure, pero de facto, o sea, hemos ganado esos derechos por los que ellas luchaban, sí que tenemos más derechos, pero en la propia aplicación de los derechos, cuando un juez condena o no atiende a la denuncia de una mujer porque llevaba puesta la minifalda y se había puesto en situación de ser usada, entre comillas. ¿Qué pasa con esto? Hay algo que no está funcionando en la aplicación de las leyes
en la vida real también, ¿no? Para que esto pase así. Bueno, tuvo que aparecer entonces esta perspectiva feminista que, si queréis, podéis buscar un articulito breve que escribí, Saber, Tener y Poder, donde paso, yo no hablo ahí de las olas del feminismo, las distintas olas, eso podéis seguir libros al respecto. Yo me refiero a ello de una forma más general como las distintas etapas por las que pasaron. Desde las mujeres que lucharon solas, que lo que querían eran sobre todo acceder al conocimiento, lo que yo denominé también en algunos artículos el saber robado, pasaron, digamos, de ese saber, el querer acercarse en la misma igualdad de condiciones que los varones al conocimiento, poder ir a las universidades, poder doctorarse, al tener, que es el reivindicar el tener derechos, sobre todo, el tener la posibilidad de ser ciudadanas activas, porque hemos hablado de Kant. Para Kant, las mujeres no son ciudadanas. No son ciudadanas ni ellas, ni los niños, ni los siervos, pero los niños varones cuando crecen sí, los siervos sí se emancipan también, pero las mujeres, por más que crecen, igual que para Rousseau, para Kant, siguen siendo toda su vida lo que denominan niños grandes, que necesitan un tutor para que pueda avalar, que puedan vivir y tener acceso al dinero. Al dinero ni siquiera, o sea, las mujeres viudas, algunas podían acceder. Pero bueno, esto nos parece, bueno, claro, esa es la época de Kant. No. A ver, yo ya tengo 63 años. A mí me tocó recibir una beca de la entonces Caja de Madrid y yo me había casado, porque yo me casé joven y luego me divorcié. Y ya no os cuento más, eso luego con unas cañas. Pero mi pareja, o sea, le habían dado otra beca, yo no tuve que ir a firmar al banco para que le dieran el dinero. Voy yo, qué bien, tengo una bequita tal. Dice, ¿tiene que venir su marido a firmar? Digo, ostras, estoy hablando del año 82, 1982. Esto ha pasado hasta hace nada. La ley estaba, pero ni siquiera el director del banco sabía que se podía aplicar. Bueno, que me enrollo por donde no quería. Entonces, bueno, el tema que decía tener y poder, o sea, saber, el conocimiento, tener los derechos, que esto se aplique, y poder, que es lo que ahora hablamos, y habréis oído hablar mucho del techo de cristal, pero ahora hablamos mucho más en los círculos feministas del pegajoso asfalto, que es a lo que yo quiero que nos vayamos con esta idea hoy. No es solo que hay un techo de cristal que algunas rompemos haciéndonos chichones, porque los chichones te los haces siempre, ¿eh? O sea, yo os digo, a mí me ha costado mucho y creo que me ha costado más que a algunos de mis compañeros varones el haber hecho mi carrera, el haber tenido una hija, que tengo una hija que tiene ahora 21 años, el haber podido hacer todo, y eso que he tenido un compañero, padre de mi hija, que ha compartido los cuidados, pero no todo va tan rodado en la sociedad y en la vida política como querríamos, para que todo no sea igual a las mujeres y a los varones. Y entonces este pegajoso asfalto, y que también es esa tierra de la que nos nutrimos, es la que nos impide despegar. Bueno, voy a ir ya un poco más rápido. Yo aquí ponía Hijas, Hermanas, Esposas, hay un libro con ese título que me gusta mucho, y la idea del saber robado, cómo estas mujeres de clases acomodadas lo que hacían era estar en las clases que recibían sus hermanos en las casas y los preceptores les enseñaban a ellos y ellas se sentaban en un rinconcito allí al lado y lo aprendían. Así, por ejemplo, sobre una autora sobre la que escribí, Ana María van Schurman, que en Holanda dominó 10 idiomas, escribió 10 diccionarios diferentes en todos esos idiomas. Pues ella, como se hizo con su saber, fue de esta manera, robando así el saber. Decía también Alma Mahler, decía, con garras de acero voy haciendo mi nido robado, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? Que ahora hablamos del síndrome de la impostora,
Eso nos pasa, eso me pasa a mí, nos pasa, aunque ya llevemos muchos años de profesoras en la universidad, nos pasa que todavía a veces pensamos que estamos ocupando un lugar, que hemos usurpado un lugar que no nos corresponde, que nos han dado con benevolencia. Entonces, bueno, yo quería pasar, pero es que de verdad el tiempo, voy a tomarme 10 minutos más, ¿puedo? 10 minutitos. Ejemplos, yo decía, de Hipatia de Alejandría hasta Hannah Arendt, porque, bueno, Hipatia la he puesto a propósito porque la hemos conocido un poco más porque hay una película. Si no, yo no sé si la hubiéramos conocido. Porque Aspasia la conocemos, la que fue pareja de Pericles, algunos, si habéis estudiado un poquito, se llega a ella, aunque no está en el mismo lugar destacado en ninguna de las historias de la filosofía. Ha habido hasta ahora, y pongo hasta Hannah Arendt, porque Hannah Arendt ahora en muchos de los currícula a los que nos dedicamos, ya solo queda la siguiente, a muchos de los currícula que nos dedicamos ahora, parece que, como muestra un botón, si hay que poner una mujer, pues Hannah Arendt o Simone Weil o María Zambrano, que además hay un libro que les han dedicado juntas, aunque cada una viene de una tradición muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo quería mencionar algunas, que me había hecho yo aquí mucha chuleta, pero voy a ir resumiendo. Ha habido, desde los comienzos, mencionaba Aspasia, a Hildegarda von Bingen en el medievo, ahora se la empieza a conocer porque hizo música, y buena. Pero otra de las razones que decían muchos de nuestros congéneres varones a lo largo de la historia para que las mujeres no pudieran acceder en plano de igualdad a las historias de la filosofía, decían, es que no tienen una obra tan desarrollada, tan grande, venían a decir. Bueno, Hildegarda von Bingen ocupa lo mismo en el estante que Spinoza. Escribió una metafísica, escribió una lógica, escribió sobre música, sobre estética. Bueno, hay que conocerlo. Hay una cuestión que es verdad y hay que reconocer que, claro, con esa educación diferenciada que recibían las mujeres, que no se les enseñaba latín cuando el latín era el vehículo para acceder al saber, pues claro, los conocimientos eran inferiores. O sea que también el que fueran excepciones tenía que ver con todo esto. El que no se les daba, por eso tanto Olympe de Gouges como Mary Wollstonecraft, como Marie de Gournay. Marie de Gournay, en finales también del siglo XVI, comienzos del XVII, está escribiendo discursos sobre la igualdad, pensando en las mujeres. Claro, las mujeres cuando hablan sobre la igualdad no le pasa lo mismo que a Rousseau. Ellas hablan desde su pellejo y describe que esa no es la igualdad del género humano, que de esa igualdad del género humano están fuera las mujeres. Antes, Christine de Pisan. Christine de Pisan en el Renacimiento, lo recomiendo. Casi todas las cosas están en cátedra, algunas traducidas desde hace muchos años, otras agotadas, pero se pueden encontrar en las bibliotecas, que escribió La ciudad de las damas también. Y bueno, fue un ejercicio para mostrar cómo también las mujeres podían hacer política y podían gobernar una ciudad. He mencionado también a Ana María van Schurman, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Anne Conway. Habéis estudiado a Anne Conway, una filósofa de la corriente de los filósofos de Cambridge. Bueno, pues también hay que acercarse a ella. Leibniz, mi gran Leibniz, habla de ella con honores y bueno, voy un poco pasando sobre ascuas, pero por mencionar algunos nombres que ahora podemos, si queréis, en las preguntas volver sobre ello, donde dice, bueno, lo dice de esta manera, dice, es la única que ha entendido el concepto de la monadología. Bueno, hay que entender que el concepto de mónada tampoco lo inventó Leibniz, estaba ya inventado y viene del pensamiento hermético y de Hermes Trismegisto y de mucho más atrás, ¿no? Pero, por lo menos, Leibniz, sin ser uno de estos defensores de las mujeres como los que mencioné antes, Poulain de Labarre, Condorcet o Stuart Mill, él lo que sí hace entre sus 1.400 corresponsales es tener correspondencia con 200 y pico mujeres en plano de igualdad, y no solo las princesas, que si habéis visto, Javier Echeverría sacó
hace ya años correspondencia de Leibniz con princesas. Él también escribe con Mademoiselle de Escudería, en fin, con burguesas, digamos. Y quería mencionar, sobre todo también de esta época, a Madame de Châtelet, a la que le ponía la barba Kant. Porque, claro, Émile de Châtelet fue conocida como la traductora de Newton. Y esta era otra idea que quería yo mencionar. Las mujeres, igual que a la filosofía durante mucho tiempo, a la propia filosofía se la consideró como la criada de la teología, claro, muchas mujeres eran consideradas, y lo hemos sido, seguimos siendo en muchos aspectos, como las ayudantes, las que preparan digamos, los materiales para que los grandes filósofos piensen con ello, ¿no? Pues no, Émile de Châtelet también escribe sus propios libros, como ahora se me olvida, como Investigaciones científicas, me parece que ahora no tengo en la memoria bien el título. Pero tanto fue el renombre de Émile de Châtelet que Wolf en Alemania la quiso también llamar para que difundiera su filosofía como había hecho con la de Newton. Es un momento en que está, digamos, emergiendo la burguesía y todo parece que se va agrandando el número, digamos, de las personas que pueden acceder al conocimiento, ¿no? Es la eclosión también de la filosofía popular. Pero dentro de esa filosofía popular también estaba lo que denominaban filosofía para damas, ¿no? Cuando se empieza a escribir filosofía, también hay un libro que se titula justamente La bella wolfiana, que escribió Formey, y es un varón el que está escribiendo y se inventa una carta a una mujer para que estudie filosofía. Pero claro, la filosofía para damas, volviendo, y ahora voy cerrando el círculo, como decimos, el razonamiento a rebus, ¿no? Para retomar lo que decíamos al principio, causare demonstrandum, es decir, esta inferioridad, porque justamente el adaptar la filosofía para las mujeres, rebajando el nivel de lo que se enseña, es lo que venía a demostrar también, que es que las mujeres no tenían las mismas capacidades. Bueno, no voy a ir por lo de las capacidades, voy a ir cerrando, porque de esto es de lo que habla nuestra Longloe, luego si queréis hablamos un poquito también de ello, de la importancia de... Entonces, bueno, ahora, sin embargo, hemos sido, aparte de estos tres nombres que mencionaba, bueno, Simone de Beauvoir sí que se conoce, es uno de los nombres que a veces suena, y quiero cerrar hablando un poco también de feminismo y de historias de mujeres. Esa es la última idea que voy a transmitir, porque conocemos El segundo sexo de Simone de Beauvoir y nadie duda que es filósofa, vamos, creo yo que hoy día nadie duda que es una filósofa existencialista y que escribió también sobre cuestiones de género. Conocemos también muchos nombres de filósofas políticas, si estáis estudiando ética y filosofía política, Nancy Fraser, Sheila Ben-Habib. Bueno, aquí mismo tenemos, no sé si aparecerá en algún momento, Victoria Camps, entre nosotros también, ¿no? O sea, tenemos filósofas, yo estudié con Celia Morós, tenemos filósofas casi de una generación que me ha precedido, ¿no? Adela Cortina, Amelia Valcárcel. Algunas son consideradas más filósofas feministas o que también podríamos distinguir feministas o que hacen estudios de género. Yo voy a defender ahora al final, ya os lo anticipo, que la historia de la filosofía inclusiva con las mujeres que yo defiendo es feminista, independientemente de que las mujeres que hagan la filosofía sean feministas o hagan estudios de género, no. Lo anticipo y vuelvo sobre ello para cerrar. Y bueno, y os voy a hacer un poquito de un minuto también para la publicidad al final, ¿no? Es importante que haya una genealogía también de mujeres filósofas. Una genealogía, pongo feminista, entre paréntesis, de mujeres filósofas.
porque el mero hecho de recuperar a las mujeres, a todas las mujeres que a lo largo de la historia ya han hecho filosofía, es digamos, un activismo filosófico y feminista. Entonces yo es por eso por lo que pongo lo del feminista entre paréntesis, porque si hablamos de Hannah Arendt, yo no la definiría como una filósofa feminista. Si hablamos de Simone Weil, tampoco. O incluso si hablamos de María Zambrano. Sin embargo, el que se incluyan estas filósofas en la historia de la filosofía es una acción, digamos, positiva, y lo mismo que hay otras acciones positivas para, digamos, las famosas cuotas, que también podemos hablar de ello si queréis, o la paridad, se puede hablar de ello en este sentido. Pero, decía yo ahí, la igualdad real necesita también una concepción inclusiva de las historias en que estén en plano de igualdad varones y mujeres, y sobre todo ahora. Es que ahora, ¿por qué solo vamos a poner a Hannah Arendt? Yo creo que hay, bueno, puñados y puñados de filósofas a las que podríamos mencionar, ¿no? Entonces, bueno, pues por terminar, esta nueva historia de la filosofía inclusiva, claro, acabaría con este panteón de pensadores ilustres, digamos, como los únicos, y también con una forma de concebir la filosofía solo en estos hitos, como si solo hubiera esos hitos de pensamiento. Aquí estamos en Barcelona Pensa, aquí estamos sentados un montón de personas que tenemos nuestro propio pensamiento y que podemos optar a hacer filosofía también y a formar parte de toda una época que luego esa socialización del conocimiento es también lo que pasa a una época en la que nos planteamos algunos problemas. Estamos planteándonos, bueno, esto ya es el momento de la publicidad, que lo voy poniendo ahí para terminar y que veáis que ya estamos terminando de verdad, pero temas como la sostenibilidad, como la ecología. Ayer estábamos en una mesa en la universidad sobre pandemia. Claro, ahora podemos hacer filosofía sin incluir también los temas que nos provocan que nos acerquemos a ellos de manera filosófica. ¿Qué es la ética? Bueno, la ética, esta ética que desaparece de la secundaria, bueno, que ya había desaparecido, pero que habíamos pedido que la volvieran a incluir y no la incluyen. ¿Qué es la ética? Bueno, al área la llaman filosofía moral. A mí me gusta más hablar de ética y filosofía política, porque, bueno, sobre todo después de Hegel, pues claro, la ética no es un catecismo laico. O sea, la ética no es una cosa, esa María que parece que nos quieren hacer creer que se puede estudiar en el lugar de la religión, de las religiones. Decía José, los feminismos. O sea, hay que entrar en un mundo de pluralidad si queremos estar de verdad en la época de la globalización que nos ha tocado vivir, pero reflexiva y críticamente. Yo con esto quiero que es con lo que nos vayamos. Os he puesto aquí, os voy a mostrar solo unos ejemplos. Diccionario de pensadoras, bueno, pensadoras españolas contemporáneas, siglos XIX y XX. Aquí están todas, bueno, a mí me incluyeron ya, que soy de las jovencitas, pero ahí entré ya, bueno, 63 años, ya no soy tan jovencita. Pero ahí aparecen todas las que os he mencionado. Hay Fina Virulés, está mencionada, hace Lorena Fuster justamente su biografía. Bueno, yo os lo recomiendo porque, aunque es un primer volumen, luego que se quieren desarrollar pensadoras iberoamericanas y luego para hacer publicidad de lo que hacemos en el Instituto de Filosofía del CSIC, también, aparte de los feminismos de cátedra que os he mencionado, escritos sobre la igualdad y en defensa de las mujeres de Marie de Gournay, lo publicamos ahí. Sophie de Durchy, no era conocida por sí misma más que como la mujer de Condorcet, pero ella escribe unas cartas sobre la simpatía, la idea de la simpatía, la simpatheia, el sentir con los otros, que también una pensadora como Anne Conway desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, veis que me estaría hablando horas, pero si queréis una vez vengo y hacemos un taller, que a mí me gusta estar 3 horas con estos temas. Esto, que creo que también se distribuyó así,
fue una forma, digamos, activista de llevar la historia de la filosofía también a las calles en forma de calendarios. Bueno, aquí en este calendario también, ya no sé si todavía lo podréis, se hicieron algunos años después, ahí puse yo los textos, por ejemplo, que no sé si lo vinieron, me decía Nuria Miras que sí que lo habíais tenido aquí también. Y bueno, pues yo creo que con esto ya terminamos. Agradezco mucho por la atención y me gustaría, si todavía hay lugar, para hacer algunas preguntitas. Muchas gracias, Concha. Y bueno, tenemos ahora un ratito para conversar con los asistentes, o sea que no os cortéis y adelante, lo que os apetezca preguntar. Yo saco un folio porque sí son difíciles para tomar nota, pero podemos hablar de temas también, de cosas que no haya dicho, en fin, es un momento. Hay una ahora. primera pregunta aquí. Hola, me Javier llamo Javier Moscoso. Moscoso, sí, y quería preguntarte rápidamente porque dos preguntas, ¿no? Una que es que hay que hacer en el terreno más actual, ¿no? Porque sí que entre los problemas que se plantean, además de esta teoría de que la propia presidenta de la ANECA lo explica también, de que conforme las mujeres van avanzando parece como un tubo por el que se cala el agua y van cayendo poco a poco. Y también hay otro fenómeno que es el de los boys club, los club de machotes sería una traducción, que se dan como en facultades muy pequeñas y que parece que son como grupos de investigadores. Lo último no te entendí. Boys club es el término que se utiliza en sociología. Sí. Y son como grupos de investigadores que mantienen un lazo de masculinidad y que no solo por la heterosexualidad que implica, pero también es como un lugar de reproducción de la desigualdad de género, ¿no? Muy actual. Y también, por otra parte, cuando usted habla del canon de feminista, quería preguntarle qué le parece incluir que no solo las aportaciones de las mujeres y del feminismo filosófico tienen que ver con la propia cuestión femenina, sino que va directamente a cuestiones centrales como la antropología filosófica, la filosofía política y la ética. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué hago? ¿Rescojo alguna pregunta más si hay o voy respondiendo? Sí, mejor Sí. de momento una a una. Sí, bueno, lo de los boys clubs, esto es que ya está inventado hace también muchos siglos. O sea, esto era el otro día estábamos en la librería Calders, que hablamos justamente de Pardo Bazán, ¿no? Cómo las mujeres no podían tener acceso. Yo no sé, me quedo con ganas de preguntar si aquí en el Ateneo podían entrar, desde cuándo y si estaba, no lo sé, porque en muchas academias y en muchos clubs de estos también eran siempre para varones. Entonces yo creo que esto, porque es que no te entendía, boys clubs, es que my English is very bad, ¿no? Pero justamente es un poco, yo creo que lo que quiere retomar es justamente esta misma de cuando yo era pequeña, los anuncios del coñac que decían soberano es cosa de hombres, ¿no? O sea, es un poco esa idea de que es el espacio, ¿no? de los varones y donde no pueden entrar las mujeres. Y lo del canon, yo justamente lo que he defendido es eso, ¿no? O sea, mi propuesta es que, yo creo que tiene que haber también una genealogía también de estudios feministas. Eso no lo quito. Lo que pasa es que me parece que en el paraguas más amplio de la historia de la filosofía no solo pueden entrar, claro, mujeres que hayan escrito sobre feminismo y mujeres feministas, pues hay mujeres que han hecho filosofía desde otros puntos de vista, igual que hay fenomenólogos que lo hacen desde un punto de vista, otros de otros, en filosofía de la ciencia, claro. Nosotros tenemos, yo creo, que hay que ser honestos y justamente lo que hay que defender en una filosofía inclusiva es un pluralismo. Luego, y cuando hay un pluralismo, ya cada uno y cada una tiene su propia capacidad crítica, si la hemos conseguido hacer que aflore. Porque claro, ¿qué es educar? Cuando decimos que en la secundaria también, en la ESO, haya que se enseñe filosofía, es enseñar también a utilizar las herramientas del pensamiento. Decimos, claro, es que si luego resulta que no podemos dialogar sobre problemas,
porque tenemos que aprender a explicar, tenemos que aprender a expresar y sobre todo lo que tenemos que aprender es a escuchar, que no escuchamos, escolta, ¿no? No, hay que escuchar, o sea, hay que aprender a escuchar, porque este mundo en el que estamos inmersos también de inmediatez, que no es que estamos en el momento, sentados en el momento actual, estamos sentados ya, o sea, estamos comiéndonos el momento futuro y a ver si subo esto a las redes, a ver, bueno, yo misma hoy digo, ay, que lo retransmiten, voy a mandárselo a mí, que me querían ver mis alumnos, a ver si me ven. O sea, estamos viviendo de una forma tan acelerada, la aceleración es lo que nos hace también acabar con la capacidad de escuchar. Primero hay que escuchar y no interpretar. Tenemos que escucharnos y con esto te estoy respondiendo un poco a todo esto también, porque lo que me has mencionado en los dos ejemplos, lo que hay es ausencia de pluralismo. Yo defiendo que lo haya, pero hay que poner las bases y hay que enseñar también, y por eso yo estoy muy reivindicativa, desde la Red Española de Filosofía también lo estamos, para que se puedan enseñar estas herramientas de la lógica que te voy a contar a ti, ¿no? O sea, cómo se puede también luego argumentar y en lugar de terminar rompiendo la cabeza al de enfrente, pues poder escuchar y, bueno, en la medida de lo posible, no siempre nos vamos a poner de acuerdo, pero por lo menos tenemos que hacer el esfuerzo. Entonces, no sé si te he respondido un poco con lo del canon y cómo yo lo veo, no acabar con un canon feminista, creo que eso lo tenemos que tener y a mí desde luego me sirvió mucho y en feminismo y en el seminario de feminismo y género aquí y de filosofía y género aquí y en el de feminismo e ilustración así lo hicimos, pero hay que reivindicar, yo creo, la inclusión de... No sé si te respondo con esto, Javier, o te quedas con alguna cosa en el tintero. Simplemente que recuerdo de cuando estudiaba con algunas compañeras tuyas, claro, de que siempre se planteaba el problema de que cuando finalmente las mujeres entraban a la historia de filosofía, pues de alguna manera se esperaba de ellas que trataran los problemas específicos de las mujeres. Y sí. Problemas que a fin de cuentas eran secundarizados y que no eran como lo que se consideraban como las cuestiones duras de la filosofía, ¿no? Entonces, creo que hay dos movimientos interesantes. Uno, el de reivindicar una genealogía femenina que efectivamente aborda las supuestas cuestiones duras de la filosofía. Y también, por otra parte, entender que la teoría feminista y el feminismo filosófico que defiende la propia Amorós pues, suponen aportes centrales a las cuestiones que se habían considerado como duras de la filosofía, ¿no? Que porque pensar en género es pensar en la antropología filosófica y muchas otras cuestiones también. Sí. Iba por ahí. Y también, por supuesto, de acuerdo con la necesidad de sí, la sí, no, es que era lo de lo femenino, sí. Es lo que no te terminaba de captar, ¿no? Lo de la enseñar femenino, porque no entendía muy bien a qué te referías con enseñar, pues que se esperaba que enseñaran cuestiones femeninas como... No, me refiero al... No, he dicho la cuestión femenina, bueno, más bien... Lo que se llamaba, entre comillas, la cuestión femenina, que es la cuestión de las mujeres, de por qué no acceden a los puestos de la cultura, a la política. Bueno, y tú has mencionado a Kant, podemos hablar de Hegel y todo esto, ¿no? Y, bueno, evidentemente en la teoría feminista se ha tratado el tema de la exclusión de lo femenino y lo que trata Beauvoir de lo femenino como lo otro de lo masculino. Y finalmente, creo que hace muy bien el Seminario de Filosofía y Género, que ya va desde los 90 funcionando, en tratar la necesidad de una genealogía del pensamiento de las mujeres. Y Fina Virueles habla de la tradición oculta, apoyándose en Arendt, y Rosa Ríos habla de la Querelle de Femmes, y me parece que son unas vías estupendas, ¿no? Simplemente. Sí. No, bueno, pues quizá para redondear un poco más todavía, es que claro, hablamos del pensamiento de las mujeres, que el pensamiento de las mujeres tampoco es tan distinto del pensamiento de los varones. Por eso te decía, claro, sobre alguna cuestión concreta, quizá, pero tenemos también una perspectiva, o ¿es eso lo deseable, que tengamos una perspectiva tan distinta? Porque yo le doy ahora la vuelta y digo, por ejemplo, el pensamiento, es que los varones no tienen sensibilidad para la poesía o para la música. A ver, no quiero banalizar, pero estoy diciendo un poco, con el discurso que tú has introducido aquí, lo que muchas veces también, y bueno, a lo mejor hay otras preguntas, no vamos a polarizar aquí contigo, ¿no? Pero eso es una cosa que siempre se dijo también, al revés, ¿no? Es decir, es que claro, igual nosotros servíamos más, digamos, para la literatura, aunque durante siglos tuvimos también que firmar con seudónimos, y bueno, ahí tenéis también a Fernán Caballero, en fin.
Pero a eso es a lo que me refiero. O sea, yo cuando hablo también de inclusividad, yo creo que el pensamiento, aparte de que no puede tomar asiento, no es tan diferente. El pensamiento de los varones como el de las mujeres, sí, no nos educan segregando y diferenciadamente. Esa es un poco esa es mi convicción, pero bueno, si quieres damos un poco más preguntas. Sí. Otra pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, profesora. ¿Qué piensa de introducir también en esta lista, larga lista, a Sor Juana Inés de la Cruz? ¿No? Porque a mí me parece que es muy importante. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Sin saber que vosotros mismos sois la ocasión. Sí, bueno, es uno de los nombres. Sí, es excelente, ¿no? Todo el caso de que también una filósofa que puede crecer dentro de un convento, ¿no? Donde se le permitió desarrollarse, y la carta a Sor Filotea de la Cruz, cómo muestra la pasión que tenía por el conocimiento, ¿no? Y la filosofía y lo que le costó acceder a ese mundo, ¿no? Y después, otra cuestión es cuál es el sujeto del feminismo, ¿no? Porque eso ha habido una polémica ahí. Judith Butler, por ejemplo, Catherine Malabou, en su libro ahora sobre el tema del clítoris borrado, también habla de lo femenino, ¿no? De la mujer, en fin, porque las exclusiones son muchas, ¿no? Y la cuestión de género también está permeada por cuestiones de poder, ¿no? Y puede estar ocupada por personas que digamos, son del sexo masculino y se identifican con el género femenino, y con otras luchas que también de exclusiones que pueden formar parte de ese sujeto que se reivindica, ¿no? Entonces ahí hay toda una polémica que me parece que es interesante. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Sí, hay en estas genealogías feministas o de mujeres, hay muchas que incluyen a Sor Juana Inés de la Cruz, hay incluso quienes incluye a Teresa de Ávila entre filósofas. Bueno, si incluimos también a San Agustín, claro, se puede a lo mejor ver que lo que escribe Teresa sobre las moradas pues también es una filosofía y no solo una mística. Bueno, también tenemos a pensadores místicos en Europa. Bueno, yo creo que se pueden incluir. Y Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, son ejemplos las dos justamente de mujeres, una en México y otra aquí, que pudieron refugiarse justamente en los conventos para desarrollar sus conocimientos, ¿no? Porque bueno, yo es que ya veía que se me iba el tiempo y no me he extendido mucho en tantos ejemplos pormenorizados, pero ellas desde luego podrían ser uno. También, bueno, muchas de las mujeres que accedían al conocimiento eran por eso ponía yo ahí el libro ese de hijas, hermanas, esposas, que en sus casas tenían grandes bibliotecas. Entonces, bueno, pues si tú tienes ahí unas grandes bibliotecas, pues picas en los libros y te vas autodidactamente. Por eso esas mujeres que fueron excepciones llegaron allí. Algunas brujas. Y las brujas, sí, porque, bueno, mira, he mencionado el tema del anónimo, de que las mujeres no eran hombres, no eran seres homines, no eran seres humanos. También, hasta bien entrado el siglo XVIII, hubo quemas de brujas. Yo es donde estuve estudiando en Alemania, cerca de las montañas del Harz, que se iba a ver y todo. Allí tuvo el libro Thomasius, creo que fue quien escribió Martillo de Infieles, que era justamente contra la quema de las brujas, bien entrado el siglo XVIII, porque esa era las mujeres que sabían y que tenían conocimientos, eran brujas. Las brujas además porque eran de la parte del mal, claro, no como los sabios, o sea, los sabios y las brujas, ¿no? O sea, eso. Pero voy a la otra pregunta. Para mí está claro que el sujeto del feminismo son las mujeres. Ahora, claro, el debate que hay es un debate en el que tenemos también que hablar mucho y que escuchar mucho, y yo creo que no hay que empezar polarizando desde el principio. Yo, bueno, tengo, sobre todo, llamémoslo con su nombre, el trans, muchos amigos y amigas trans de un lugar a otro, de otro a uno. Claro, si entendemos por trans
el tránsito, que es lo que muchos de nosotros entendemos, pues claro, si se ha transitado a ser mujer, pues el feminismo se va a ocupar de los problemas de una persona trans que es mujer, que ha llegado a ser mujer. Lo que pasa es que, y por eso digo que hay que escuchar mucho, la polémica está porque se reivindica también pues estas casillitas que nos hacen rellenar cuando viajamos, hombre, mujer, otro. Claro, hay quien reivindica que haya otro. Bueno, vamos a hablar de ello, no sé. Claro, nosotros no tenemos esta concepción, digamos, desarrollada, pero habrá que ver qué significa optar por ser otro. Significa que te quedas en un camino que no quieres ni ser ni hombre ni mujer, que es, bueno, pues puede ser que no lo sabemos, de esto hay que hablar mucho. Es que ni la propia ciencia tampoco. Yo que cuando era pequeña es que ni siquiera se podía hablar de que hubiera cuerpos que no tuvieran definidos los caracteres sexuales. Yo recuerdo que en la adolescencia que vi una película preciosa que era XXI sobre, entre comillas, lo que se denominaba el hermafroditismo, que bueno, que en Grecia estaba divinizado, ¿no? Los seres que eran hombres y mujeres a la vez, que tenían los dos caracteres desarrollados, esos eran divinos, ¿no? Pero claro, lo que yo vi, y es donde yo quiero nada más decir dos palabras, porque de verdad no tengo tampoco, no creo que ni yo ni nadie tengamos todavía las cosas tan claras, creo que con lo que más hay que tener cuidado es con el sufrimiento de las personas. Yo creo que, y ahí es donde yo abogo fundamentalmente, que hay que estudiar y hay que ver qué es lo que se puede hacer para que seres que no están contentos con el cuerpo en el que están y quieren cambiarlo, pues si tienen que tener una intervención quirúrgica o la quieran tener, la puedan tener. Yo soy muy contraria a lo quirúrgico, pero eso es mi propio... Creo que a lo mejor, si también tenemos una educación, hay veces que puedes también aceptarte, pero depende, claro, de si lo que tienes te deja satisfecho o lo consideras... Porque, claro, el tema también de poner, entre comillas, el concepto enfermedad o el concepto malformación, eso es lo que está ahí también detrás de todo lo que hemos aprendido, pasa también con el tema de la discapacidad, que, bueno, en filosofía desarrollamos como diversidad funcional, pero ¿por qué unas personas que ven peor o no pueden oír igual? Bueno, pues todos cuando llegamos ya a cumplir ciertos años, todos somos diversos funcionales. Es decir, quiero decir que a los temas quizá también tenemos que aproximarnos con un poco más de apertura y, desde luego, lo primero que hay que poner por delante, a mi entender, es el problema y el tema ético de querer paliar, digamos, el sufrimiento de las personas. Pero yo, el sujeto político del feminismo lo tengo claro, que son las mujeres y que sobre todo a los problemas como colectivo de mujeres y todo el que sea mujer que esté ahí. Igual de aquí a unos años evoluciona en otra cosa, pero de momento eso es lo que tengo claro. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Javier repite. ¿Alguien nuevo, alguna mujer? Que hay mayoría en la sala, ¿no se anima? Sí, porque eso os voy a decir también, hay que animarse a hablar, porque o que no chora no mama, dicen en Galicia. Y estamos también muy acostumbradas a que si eres un chico enseguida te lanzas a hablar, si dices iba a decir una gilipollez, pero bueno, si dices una cosa no tan sesuda no pasa nada, pero a nosotras también nos han educado para que solo abras la boca cuando vas a decir una genialidad. No, aquí estamos dialogando y pensar significa también exponer lo que uno piensa, no quedártelo guardado, porque a lo mejor nos quedamos sin una pregunta o una cuestión interesante que nos podría llevar por otro lugar, ¿no? Cosas que hayáis estado pensando ya antes de llegar aquí. A lo mejor veníais con unas expectativas que a lo mejor yo he cubierto o no he cubierto, pero os quedáis con alguna pregunta al respecto. A ver... Que no se diga, que ya sé que es viernes y tenemos ganas de ir a tomarnos unas cañas, yo la primera, pero bueno. ¿Que no se anima a nadie más? Si no, ya sabéis que hay algunas personas que estaban aquí, Berta y Raquel, ¿no? Que sí que queríais preguntar algo, ¿no? ¿Me dijisteis? Yo dije, si no hay preguntas, a vosotros os han tocado. Así que venga.
Venga, y si no, tú, Adrià, también, ¿eh? Que hemos estado estos días juntos y... Básicamente es que es una cosa que has ido respondiendo a lo largo de la conferencia y que sí que me ha surgido al principio, pero luego la has ido respondiendo a lo largo de la conferencia. Pero yo sí que veo como una dicotomía a la hora de enfrentarse, o como se diga, al concepto de cómo abordar el tema de la mujer dentro del feminismo, por así decirlo. Sí, entender y partir de la base de que no hay mujeres filósofas y no ha habido mujeres filósofas, para de ahí partir a la idea de que las condiciones contextuales en las que se encuentra la mujer no le han permitido desarrollarse filosóficamente, o asumir la posición de que, bueno, sí que ha habido mujeres filósofas y por tanto tenemos que centrarnos en ellas y tenemos que incluirlas dentro de la historia de la filosofía. Porque a mí me parece interesante, o sea, muchas veces escucho como esta idea de que, bueno, sí que ha habido mujeres filósofas y se intenta, porque las ha habido realmente, pero encuentro también interesante la otra posición, de ser más radical con este sentido, de decir, es que no ha habido mujeres filósofas porque no se les ha dejado ser mujeres filósofas, porque se les ha sumido una posición y un papel, bueno, pues se les ha retraído de este papel. Entonces, no sé qué piensas con respecto a esto, pero bueno, si tengo una pregunta, pues es esta, básicamente. Sí, sí. No, yo creo que por eso cuando yo hablo de hacer otra forma, de que se haga de otra manera la historia de la filosofía, es para incluir también estas explicaciones, ¿no? Porque claro, la filosofía es contextual, o sea, no puedes explicar a un filósofo sin incardinarlo, a una filósofa, sin incardinarlos en su época y a qué problemas de esa época estaban intentando responder, pues igual que ahora estamos intentando responder algunos otros, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es otra forma de hacer filosofía, pero yo creo que en esa otra forma también de hacer filosofía hay que incluir a las que sí sabemos que han aportado cosas, porque se ha hecho una invisibilización también de toda. Se han destruido obras. Las propias mujeres destruyeron sus obras. Ana María van Schurman, uno de los artículos que yo escribí sobre ella, creo que lo titulé Heteronomía y autodestrucción, porque ella, que había escrito esos 10 diccionarios en distintas lenguas, que había escrito sobre el derecho de la mujer a la erudición y lo había escrito en latín, ella que había ido a la universidad como una excepción, fue a las clases de Boecio, la construyeron esto de celosías, bueno, como los confesionarios que había o seguirá habiendo en las iglesias, ¿no? ¿Para qué? Para que sus compañeros varones no se distrajeran con ella. Porque claro, esta idea de que el macho no se puede controlar, y es así, ha existido todos los tiempos, ¿no? El macho no se puede controlar, es violento por naturaleza, entonces, claro, lo que tenemos que hacer es nosotras no llevar minifalda, no llevar escote, no pintarnos y no ir a la universidad con ellos, porque claro, pobrecitos míos que se van a distraer y me van a mirar el escote, ¿sabes? Bueno, ya por hacer un poco la broma. Pero esta pobre mujer, claro, ella estudió, sacó libros, notas de todo, y luego, cuando ya era mayor, escribió un libro que se llamaba Eucleria, o de la mejor elección, con lo de Marta y María de la Biblia, que dice, bueno, en realidad ¿yo qué soy? Y esto viene al tema que tú también planteabas. ¿Qué soy yo? ¿Soy un hombre en un cuerpo de mujer? Me gustaría morirme como una sencilla mujer, es lo que ella viene a decir. Y ella misma destruyó obras. No he conseguido en archivos en Holanda encontrar toda la obra que se habla de ella que escribió. ¿Cuántas otras obras también fueron destruidas por otro? Esto no puede ser bueno o tal. Otras mujeres tienen poca obra. Yo he hablado de Hildegard von Bingen, que tiene, pero por ejemplo, Anne Conway tiene un ensayo, pero bueno, hay que leérselo, 100 y pico páginas, que primero lo escribió en inglés, que luego se lo tradujo Van Helmont al latín, que luego se volvió a retraducir, ahí perdería la conceptualización un montón, pero bueno, es un ensayo filosófico. Entonces, bueno, pues para responderte ya ves que yo hago a las dos cosas. O sea, me parece que tiene que cambiarse la forma de escribir y de explicar la filosofía, pero hay que incluir a todas aquellas mujeres, pues esto que hemos mencionado y muchas más que hay. Si encontráis un poco estos
estas recuperaciones de mujeres filósofas, os encontraréis con muchas y os sorprenderéis de todo lo que hay. Muy bien. Una última pregunta, si es cortita, que me indican que tenemos que ir acabando. Dale el micro, dale el micro. Hola, muchas gracias por la exposición, la verdad muy iluminadora. Mi pregunta sería la siguiente, a partir, creo que está muy conectada con la anterior, y es cómo la filosofía o la historia de la filosofía clásica, digamos, se ha ido constituyendo a partir, digamos, de estos grandes sistemas filosóficos, ¿no? Las obras de Kant, de Locke, ¿no? De los grandes, ¿no? Los filósofos que han definido el canon. Y tú has mencionado muchas cartas o pequeñas obras de mujeres y si bien no hay un criterio cuantitativo, sino cualitativo para definir a alguien, ¿no? Como filósofa, filósofo, claro, muchas veces el argumento es, bueno, escribió muy poco, eso no la hace una filósofa, porque pensaba en las cartas de Isabel con Descartes y cómo a veces se plantea ciertos argumentos para ubicarla dentro de como una filósofa o no, porque solo estaba en la interlocución, ¿no? Esto de qué criterio podemos establecer, si es que hay un criterio para definir a, ¿no? una mujer como filósofa, sobre todo en esas épocas, ¿no? más clásicas. Muchas gracias. Pero ahí tengo que responderle algo, sí. Sí. Bueno, no, es que yo creo que ya se ha respondido con lo que ha dicho, pero o sea, en realidad, claro, y ya lo hemos dicho también respondiendo a la pregunta que hacía Raquel, claro, no pueden estar en muchos casos, salvo estas mujeres excepcionales, estar al mismo nivel, pero hay que recuperar todo eso y recuperar sobre todo el porqué y la problemática de la época, que no es yo lo que quería también terminar subrayando es que no es la problemática de esta época, que es que viene hasta nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que no podemos permitir ahora, porque ahora sí que hay filósofas, pero no sé si habéis leído algunos artículos, nosotras filósofas leemos a nuestros colegas filósofos y los citamos. Y sobre todo, bueno, en inglés, ya nos pasamos ahí, parece que solo se ha escrito en inglés. Bueno, que yo sepa, en catalán y en castellano también se hacen cosas muy buenas, se puede también citar, pero al revés, hay unas estadísticas que se sacan que cuando nosotras publicamos nuestros libros, ¿cuántos de nuestros colegas leen lo que nosotras hemos escrito? ¿No es eso ya un prejuicio también que va de base? Y estamos hablando. Entonces yo lo que venía un poco a mostrar es cómo ese problema que existía, claro, en el siglo XVII y XVIII, pues parece que eso estaba ahí, pero bueno, es que pasamos al siglo XIX y al siglo XX y estamos en el XXI y no despegamos. Ese es el problema. Muy bien, no, ya tenemos que acabar, me indican. No, es que tenemos que acabar, si acaso luego, si queréis, continuáis. Tenemos que concluir ja para cerrar la sala. Una vez más, gràcies a tothom, a tots i totes per venir. Us emplacem a la pròxima edició del Barcelona Pensa i agraïm a la Concha la seva conferència. Gracias a todos, muchas gracias a todos. Y Barcelona Pensa y que pense por muchos años.